Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Esto es Camino al Festa, el conversatorio sobre Frágil como Cristal. Am, Tenemos acá a parte del equipo detrás de la película. No sé si queremos primero ver... De última vemos el tráiler, así cualquier cosa hacemos por lo menos algún vistacito de la tremenda peli que se viene. De una, parece fantástico. Así ven algo antes de conversar, porque ¿de qué estamos hablando? Tal cual. ¿Y qué horas has hecho? No, bueno, estoy escribiendo mi primera obra. ¿Y de qué va? Un joven se muda solo a la ciudad después de haber vivido afuera un tiempo. Y al entrar a la cafetería se cruza con alguien que pasa... Agresivamente. Sí. Y la chica se sienta en una mesa muy cerca a la de él. Y se dan cuenta que ambos comparten algo. Ella quiere despedir a la ciudad y él la quiere bienvenir. Y el resto de la obra son ellos jugando a ser turistas por la ciudad. Tienen micros ahí por si quieren. Ahí Rodri, Camilo. Creo que es la primera vez que escucho un aplauso por un tráiler. Bueno, si quieren para empezar, cada uno se presente y el rol que realizó ahí en la película. Si les parece bien. Sentido del reloj. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Agustín Iragola, soy director de sonido de la película. No mucho más que eso. Egresado de la Tecnicatura de UTU. Le tengo un gran amor a este espacio, así que es muy lindo estar acá. Compañero de generación. Compañera de generación. ¿Qué generación son ustedes? 17. 17, sí. Hola. Hincha de Peñarol. Bien. Hincha de Peñarol también, fundamental. ¡Vamos! Mi nombre es Rodrigo Cisneros, hice la fotografía de la película y nada, Marco es mi amigo. Profesor de la técnica. Profesor de acá de la Tecnicatura. Oh, ¿quieren que cante? Bueno, mi nombre es Camilo Argimón, soy el productor de la película. Yo estuve en la especialización acá en el 2019. Y bueno, no mucho más. Hola, soy Marco Valenti, soy director y guionista y montajista y un montón de cosas más de esta película. Compartí con Camilo la especialización y compartí con Aus la de Tecnicatura. Fuimos compañeros de generación, tenemos muchas anécdotas al respecto. Ambos hicimos el egreso juntos, ambos hicimos el trabajo final juntos, encerrados en aquel control room no sé cuántas horas. Así que tenemos mucho para contar de ese proceso. No sé si alguno estará atravesando eso o atravesará eso en unos meses, pero está buenísimo para conversarlo, me parece. Y bueno, eso, hicimos esta película en un tiempo de 4 o 5 años, y bueno, hablaremos un poco de eso más adelante. Hola, soy Daniel Borges y junto con Lupe hicimos la dirección de arte de la película. Hola, soy Lupe Esteves y junto con Daniel hicimos la dirección de arte de la peli. Yo soy egresada de Arrayanes. Y es cordobés también. Me sale cada tanto. Daniel también hizo la especialización, que no lo dijo. Sí. Yo dije, pero Marco lo dijo. Bueno, y yo soy Eddie y con mi compañera Nina. vamos a estar acá moderando la charla de hoy. Bueno, casi todos son, quieran o no, somos egresados de UTU, por fuera de especializaciones. ¿Qué se siente que por fuera de Quetá? Algunos son especializaciones, Tecnicatura, Arrayanes, seguimos formando parte de la educación. ¿Qué se siente haber estado en esta película? Que después de todo ese progreso que ustedes tuvieron
en la educación. ¿Qué se siente para ustedes haber participado en esta película desde ese punto de vista? Bueno, siento que la UTU, puntualmente este espacio, a mí, hablo por mí obviamente, forjó mucho de lo que siento que fueron los valores de la peli en general. El tema de lo que es cubrirse del uno al otro, lo que es sabemos que el cine por ahí tiene como escalones a respetar o como cierto tipo de estructura, pero en la UTU, si bien aprendes esa estructura, también aprendes a acompañar al otro, a cuidar al otro, y sobre todo que filmar entre amigos es infinitamente mejor que cualquier tipo de estructura. ¿No sos mi amigo? Sí. Anda, por los dos. Y bueno, siento eso y nada, más yendo puntual a la pregunta que hacías, creo que todos entramos a la UTU o entramos al lugar donde estudiamos con el sueño de hacer una película. Se ve lejísimo, se ve muy lejos, y después de 4 o 5 años tener el resultado, y repito, con amigos, o sea, no tiene precio, no tiene precio, es increíble, y en realidad me atrevo a decir que mucho más rápido de lo que nos imaginamos todos, porque tal vez para muchos es el primer trabajo, para otros no, pero creo que en un gran porcentaje es una ópera prima para todo el mundo. Así que está, eso. Total, para mí lo es, creo que casi para todo lo que estamos para todo lo que estamos sentados, el primer trabajo en un largometraje como en el rol que estamos ocupando principal. Y suscribo a todo lo que decís, y algo que también sumaría es la UTU como espacio social también, ¿no? O sea, todos nos conocimos indirectamente, no porque es mi hermana, pero todos nos conocimos por habitar la UTU, cada uno veníamos con nuestros intereses personales, nuestras cosas, las cosas que queríamos hacer, pero un poco también fue gracias a ese encuentro que da este salón, que da el espacio, y bueno, con eso también un empuje a hacerlo viable, posible, que para mí lo más importante a la hora de pensar en el cine es la viabilidad de ese cine. Y un montón de personas que se están especializando en algo que les interesa, que les gusta, que se quieren formar, como que de la nada parece posible, deja de ser uno solo siendo una especie de orquesta andante queriendo hacer todo al mismo tiempo, y pasa a ser un equipo de trabajo de amigos, profesionales, como excusa formativa, pero también como un corazón común que es una película. Y eso sucede a través de esa vinculación. Sin la UTU hubiese sido imposible esa vinculación. Perdón, también me vino a la cabeza otra de las grandes cosas que nos formó la UTU fue en el nunca frenarnos con respecto a los equipos que teníamos, por ejemplo, que también es otro gran valor que tiene la peli. Me acuerdo de entrar a las 6 de la tarde a la UTU, pero si tenía libre venía a la 1 o 2 de la tarde, pedía que me den una cámara, un micrófono, no sabía ni cómo funcionaba, pero me iba a sentar ahí afuera, abajo de un árbol, a tratar de entender cómo funcionaba, y creo que gran parte de eso fue la peli también, como apretar todos los botones de la Maki, a ver y ver que nada funcionaba. Que nada funciona. Sí. Pero sí, eso también es como otro pilar grande de la peli que tiene que ver con la UTU o con la educación de cada uno. ¿Los roles que tuvieron en sus proyectos finales o sus trabajos tienen que ver con lo que están haciendo ahora? ¿Son el mismo camino o algo ha cambiado desde ese momento? Es una re buena pregunta. Bueno, la tecnicatura tiene esto que uno egresa en realidad con un rol técnico. O sea, por más que vos ejecutes algo en un rodaje, no sé, yo hice dirección, pero en realidad mi evaluación fue como postproductor de sonido. Entonces, técnicamente sí, en realidad, sí. Y creo que Aus también, ¿no? Yo sí, me egresé también haciendo postproducción de sonido.
Tuve que pasar por el rol de producción en rodaje, vi que no era lo mío, como para dar una mano al grupo, pero sí, mi rol evaluable, digamos, fue postproducción de sonido, y es a lo que me dedico, trabajo de eso, hace más de 5 años por suerte, y tal. Bueno, hable lo demás también. Alguien que No, sume. no sé, a ver, nosotros en realidad, como no hicimos la tecnicatura, no egresamos con un rol, sino que nosotros con Daniel y con Paulo, que está acá presente también, habíamos hecho Playa Hermosa, veníamos a hacer la licenciatura, que hoy ya no es más en Playa Hermosa, es en el CURE, y no egresamos con una especialización, pero yo venía de un perfil que era dirección, y sí estuve en algunos rodajes de egreso, trabajando como asistente de dirección, que era lo que me dejaban hacer como al venir de afuera, digamos. Y lo mismo Daniel, con Daniel veníamos dirigiendo juntos. No fue como. No, eso cambió también después del egreso, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también la necesidad de la propia película, ¿no? O sea, también es como un poco de ahí surgió que eso también habla del talento tanto de Camilo como de Daniel para mí, que es que no es que se adaptaron, no es que agarraron y adaptaron se lo hicieron suyo. O sea, Camilo ahora produce, es productor, no es que... Yo soy productor. Entonces ha cambiado mucho también su forma. Gracias por la aclaración. Está bueno. Te juro. Eso, ¿no? También eso hizo que cambie mucho. Y lo mismo Daniel, o sea, por más que ya había, no sé si hiciste pasos previos a Frágil para ser director de arte, pero eso, ¿no? O sea, un poco se apropiaron de ese rol y con creces puedes decir también que tu tesis va sobre un poco de dirección de arte. No sé si quiero agregarlo, pero creo que también es como una cuestión de que cuando uno hace una película con amigos también es como, o sea, el rol es el que tu amigo necesita también. Y si yo hay otra cosa en la que puedo aportar, o sea, un día él me ayuda en algo y no es que él sea director y Marco es director y no va a hacer otra cosa que dirigir, sino que Marco es Marco y me va a ayudar en algo que necesita algún día que yo dirija. Sí, igual creo que dieron también con una pregunta que es interesante para pensar como desde otra óptica, que es como, bueno, uno termina la carrera, termina de estudiar, sale y hace eso en lo que se formó, hay como una salida directa y la realidad es que no es tan así, sino que uno se encuentra con que, yo qué sé, para ser director de fotografía, dentro de cierto esquema uno tiene que ser asistente de cámara, tiene que ser runner de cámara, tiene que ser video, etcétera, etcétera, hasta que en un momento eso sucede. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos serán 10 años también de trabajo duro como asistente, y lo mismo pasa con sonido, en la postproducción es similar, creo que es así. Total. Pero y lo que tiene de lindo este tipo de proyectos, como tantos otros, es que al ser una cosa que no requiere de una validación institucional, etcétera, uno puede como también probarse en esos roles sin tener sin correr el riesgo de decir, bueno, o sea, me estoy jugando la vida. No, uno tal vez como se permite trabajar en roles como cabeza de dirección que tal vez no lo podría hacer en un rodaje más tradicional. Sí, ahí te das cuenta que es un bolazo eso, jugarse la vida, ¿no? También, como yo qué sé. Para mí eso es fundamental saber. Acá nadie ganó un mango con hacer la película, ni lo va a hacer en este momento, y no va a hacerlo con la película, sino que también es forjar nuestro oficio, que poco tiene que ver con la salida directa laboral, digamos. O con la profesionalidad a la hora de cómo encarar los procesos creativos y eso trabajo. Eso se verá más adelante con el pasado de los años, porque no es de la noche a la mañana y demás. De hecho, yo ya estoy como... A mí que me gustó mucho dirigir, yo soy un cinéfilo empedernido, o sea, a mí me gusta mucho el cine en sí mismo. Y si bien estoy haciendo mi primer paso, o sea no tengo... recién estoy adquiriendo experiencia, me estoy dando cuenta por habitar espacios y demás, y conocer cosas tanto con Camilo como con el resto de personas y demás, me estoy dando cuenta que en realidad esto claramente no saca rédito económico, no se puede vivir de la dirección cinematográfica si quieres hacer tus películas, que es mi deseo, ¿no? Entonces también amigarse un poco con eso en alguna parte, y por otra parte darse cuenta que eso está buenísimo. O sea, si es posible y si es viable, tampoco romantizar la marginalidad laboral, porque no es el objetivo, de hecho todo lo contrario. O sea, mientras estés haciendo eso, que la gente pueda cobrar y uno pueda cobrar y vivir,
pero es el mientras tanto sucede eso. Y los proyectos cada vez son más largos, o sea, son procesos largos. Nosotros 4 o 5 años haciendo una película y hay veces que dura eso encontrar la plata. Y es algo como a aprender, a entender, que capaz que uno... Que para mí el aprendizaje más grande a lo que quiero llegar es que nada te define. O sea, mucho menos de qué trabajás. O sea, para mí eso es fundamental. O sea, yo me sentía tan director como reponedor del súper de Parque del Plata como ahora. Porque, aunque sea incipiente, digo, ¿no? O sea, que no hay que cambiar esa cabeza porque, claro, porque cobro plata por esto, ahora soy esto. No sos eso ni porque cobres plata ni porque no la cobres, sino porque ejerces el oficio y que lo vayas trabajando, ¿no? De eso se trata, para mí. Algo que es muy interesante es que ustedes comentaron eso, de que 5 años fue que duraron haciendo la película. ¿Cuáles serían como esas etapas que hizo que duraran esa cantidad de tiempo? No sé cuánto duraron, ya sea por fuera de la escritura del guión, como también eso, conformar el equipo, que cada uno tuviera las propuestas. ¿Cómo se conformó en esa parte? Yo creo que la peli tiene algo re interesante con eso que decís. Nosotros empezamos el proceso de desarrollo de la película, para ponernos en términos tradicionales de cine de desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución. Empezamos el desarrollo en 2021, en realidad. O sea, que empecé con el guión, que Camilo entró en producción, pero lo interesante, que no es que entró Camilo y yo y estamos viendo qué hacer con la película. Ya estaba, por ejemplo, Pía, que hoy no está presente, pero haciendo asistencia de dirección. Ya estaba Agus pensando el sonido conmigo y con qué micrófono, los micrófonos Chumi que teníamos para grabar, podíamos hacer cosas. Ya estaba Rodri pensando en la fotografía conmigo y sobre todo, que es algo que no pasa en el cine, o por lo menos capaz que en el cine de ficción tradicional con financiamiento público o privado, no trabajás eso en el desarrollo. Y eso entró en una etapa muy temprana. Lo mismo que también el trabajo de arte junto con Daniel y Lupe. Y eso redefinió mucho el guión también. Y empecé a ensayar, o sea, empezamos con los actores a ensayar, que eran compañeros míos de actuación, durante un año sin tener el guión. Porque había una idea que quería trabajar, pero no tenía bien claro y eso no me detenía a juntarme también a ver qué de ellos había en esa película, tanto de qué de mí había en esa película, despojarlo, porque aparte tiene una cosa media, para llamarlo mal y pronto, autoficcional, que después, por suerte, se fue despojando de eso gracias al trabajo y el juego en escena de traer gente nueva que le dé su propia vida a la película. Pero bueno, eso hace que también filmar durante muchos años, o sea, empezamos a filmar a partir del 2022, ¿no? Y eso hizo que también jornadas de fin de semana, no lo filmamos filmamos en bloques, eso puede contar un poco más Camilo, sí, me parece. A partir del 2022 empezamos a filmar las primeras escenas de la película en espacios públicos porque no teníamos un mango ni para conseguir locaciones de la casa ni nada. Bueno, eso, en la medida en la que no teníamos un peso, dijimos, bueno, ¿cómo resolvemos esto? Queremos ir a filmar, pero no queremos esperar 3, 4 años hasta ganar un fondo de desarrollo y hacer todo el proceso. Y ahí nos juntamos con Tomás acá presente, que Tomás venía de hacer su primer largo, también en un esquema similar, y dijimos, bueno, ¿cómo podemos resolver como esto a nivel logístico para poder arrancar a filmar con lo que tenemos y no como dormir los tiempos en cada proceso? Y definimos cómo filmar por bloques de rodaje, donde desarrollábamos, o sea, hacemos como todo el proceso de una película, pero en distintos bloques. Y tuvimos 2, el primero fue de 8 jornadas, no, 4. No, está bien 8 jornadas. Sí, 8 jornadas en el CCE. O sea, separamos esos bloques en relación a las locaciones y a lo que íbamos necesitando, a la disponibilidad de los actores, a nuestro tiempo, y filmamos durante fines de semana. Buscando como que, bueno, que eso pudiera, que el rodaje pudiera convivir con la vida de cada uno y que nadie tuviera que pausar su vida para poder como estar y formar parte de la película. Trabajamos con equipos rotativos, buscamos que cada uno, o sea, que no hubiera solamente un director por área y un asistente y no sé qué, sino como conformar distintos equipos por área y que pudieran ser rotativos en la medida en la que estando en comunicación constante. Y después de esos 2 años habíamos como terminado la película filmando como en distintos bloques de rodaje que los íbamos como
nos conseguíamos la financiación para eso, tungueamos y filmamos, y así. Y estaba bueno esto como de ir preproducir, filmar, y Marco en el proceso ir como editando y viendo ya el resultado de eso casi en tiempo real y poder como adaptarnos. Pero después, para mí el proceso más largo no fue tanto ni el desarrollo ni la producción, sino la postproducción y la distribución, que o sea, fueron casi 2 años de estar como en silencio, digamos, como esperando que pasen cosas y haciendo todo un trabajo como de postular a fondos con la película terminada, intentando hacer una especie de ingeniería inversa para poder como pagarla hacia atrás. No debería estar diciendo esto, pero es así. Cualquier cagada, o sea, realmente hagan las cosas completamente distintas a lo que hicimos nosotros. Hicimos cualquier cagada, contratos sin firmar, o sea, nada, un montón de cosas que después lo volvimos a hacer prolijo, para que el Estado esté contento, lo volvimos a hacer como debe ser, o sea, aprendimos por las malas. También es parte de la rebeldía de hacer una película. Uno, si no es ingenuo, yo creo que no las hace. Entonces, es un poco eso. Exacto. Sí. Después, un año esperando por festivales, ver qué pasa, con la película siendo distribuida, con un agente de venta y no sé qué, que eso no dio el resultado que nosotros esperábamos, pero son como que tiempos que se requieren en una producción. La película capaz que ya está terminada, igual hay 2 años por delante solo de moverla y de ver qué sucede. Total. Y no, yo quería sumar a eso de las jornadas de rodaje, también las películas. ¿No? Y hablo desde más de películas, porque también algo que tienen también estos esquemas es que cada película es muy particular, ¿no? Algo que pasaba con esta película es que se iba articulando en sí misma mientras iba filmándose. Por ejemplo, filmamos en las locaciones públicas, o sea, en plazas y demás, y en el CCE, que es una locación privada, pero brindada por el Centro Cultural de España, en los miradores de Intendencia, así sucesivamente, porque son locaciones que teníamos garantía de poder filmar. ¿Qué pasa? Gran parte de la película sucede en el apartamento de Nicola, ¿no? Y no teníamos el apartamento de Nicola. Y teníamos que esperar a conseguirlo para poder filmar. Casualidades que pasan en este tipo de producciones es que justo un amigo nos ayudó a filmar planos de la ciudad para cortar, porque yo estaba como enfermo montando mientras filmábamos, porque estaba re cagado de que la película no funcionara, entonces tenía que montar cosas para ver, funciona. Y de hecho, nosotros todo esto lo convivimos en nuestra casa, ¿no? O sea, yo con Camilo y Daniel vivíamos juntos, invitábamos al resto a verlo, y lo miraban, porque yo veía que en rodaje me miraban una cara de, ¿qué es esta cagada que estamos haciendo? Entonces lo podían ver y decían, funciona. Es una cagada igual, pero funciona. Pero es una mierda, pero funciona. No, funciona. Entonces ahí cambió el panorama, sobre todo de que estábamos viendo la misma película, ¿no? Que es algo muy importante, que es algo muy difícil, que no pasa tanto cuando estás filmando en otros esquemas y de otra forma, que por ahí no sabes ni qué estás haciendo, ¿viste? Como no estás, estoy poniendo un trípode por una luz, pero no sé para qué es esto. No sé cuál es el resultado, ni idea. No lo voy a ver nunca. Entonces hay como una cosa del camino de trabajo colectivo que sucedió eso. Bueno, la cosa es que me fui por las ramas. Cuando empezamos a filmar estos planos de la ciudad y demás, porque vimos que en el montaje necesitábamos ese tipo de cosas, un amigo nos dijo, bueno, yo los ayudo en el auto porque yo trabajo en producción y les doy una mano. Entonces sucedió una fiesta, aparte como, che, sí le doy una mano, sí, dale. Y nos llevó a la plaza además, y en un momento de como estar filmando y como tiempo muerto, que pasa mucho cuando son estas jornadas más de robar planos que de estar en un rodaje así serio, nos dice, che, ¿qué le falta? Y ahí creo que con Camilo, no, necesitamos el apartamento del protagonista. Y dice, ¿cómo es? Nada, es como, vive en la casa que era de la abuela, es un apartamento viejo, tiene que tener los muebles de la abuela. Y él dijo, yo vivo en el apartamento de mi abuela, tengo los muebles viejos y son las cosas de mi abuela. Dijo, redondo, tenemos que filmar ahí. Y así fue. Pero eso sucede por estar permeable a eso. Porque si tuvieses una producción tradicional, que se puede igual adaptar a eso, no digo que esté mal ni nada, simplemente es distinto, o no tuvieses esta cosa del contacto directo, sería, ok, bueno, tenemos que presupuestarla porque la tenemos que facturar para que después coincida con la... O sea, sería tanta burocracia que es como se tiene que hacer, no digo que no se tenga que hacer, que la hace única la peli en ese sentido. Creo que las características de esta película condice con eso. Esa casa, al final, el apartamento de Nicola, termina siendo una mezcla entre mi abuela, la abuela de Ernie, que es el que nos dio el apartamento para filmar, la abuela de Daniel, que teníamos elementos, cosas de la abuela y la madre de Daniel, y de Pía, de la abuela de Pía, y eso era la abuela de Nicola. Y eso para mí es maravilloso. O sea,
O sea, ninguno de ustedes sabría eso, pero... Una mezcla de abuelas que construye una abuela. Y es fundamental. Para mí es fundamental porque nace de eso. Nace de ese contagio colectivo, digamos. Claro. Algo que mencionaste más temprano es el tener tu propia idea, pero en lo que se desarrolla la película tener la impronta de otras personas y cómo se vuelve algo mucho más colectivo. ¿Cómo es eso de batallar entre lo que es tu concepto original de la historia en 2021 y todo lo que viene después, las modificaciones que sufre la película y lo que pasa para llegar a donde estamos hoy? ¿Cómo sentís esa idea de tener que dejar ir o de elegir tus batallas y decir yo quiero que pase esto, pero está bien que pase otra cosa que vos propusiste? Al principio fue difícil. Mi batalla fue con el... Creo yo, no lo sé exactamente, creo que con el madurar con respecto a eso, ¿no? Como... Te pasa... A mí me pasó acá en la UTU, filmando mi egreso. Tipo, vas, tenés una idea de un plano y una pared, no lo podés hacer. Ya está, eso cambia todo. Y imagínate en estos esquemas que no es que no hay una pared, no hay tipo, tenía 7 jornadas de teatro, hay 5. No hay vuelta. Entonces al principio fue duro como para todos adaptarnos, creo yo, y con esta cosa de que te reescribe el guión, te reescribe la película. Y después agradecido, porque yo creo que gracias a eso Montevideo es un gran protagonista de la película, gracias a esas cosas que pasan, que son totalmente esporádicas, y aprendí a filmar en el proceso de la película, y que filmar no tiene nada que ver con un documento Correo New 12. Eso es una cosa personal que pienso, ¿no? No le digan esto al docente de guión pobre o la docente que se muere. Sigue siendo Daniela Esperanza acá. Nada, increíble. ¿Cómo si va a seguir siempre? Es Daniela Esperanza. Increíble. Maravillosa. Nunca se va a ir. Sublime. Muy importante. Muy importante para la información, realmente. Pero eso, creo que un poco en el proceso de la película me fui dando cuenta, y creo que el resto también un poco nos fuimos adaptando con las cosas que había ahí. Perdón, yo no escribí nada, me estoy metiendo porque me meto. De una. Todo lo que cambia en postproducción. Cuando llegás, te sentás en la isla, montaste, te diste cuenta que capaz que hay algo que no funciona, o ponele que sí, fuiste para adelante igual, llegaste a hacer audio y el audio es asqueroso porque no teníamos nada, no teníamos recursos y eso te cambia la historia. O sea, creo que siempre se reescribe hasta el último día se reescribe todo. El guión original nunca va a ser lo reflejado en la película. Exactamente. Nada, desde el lado de arte también, o sea, lo que pasa es que muchas veces en el entorno educativo se nos enseña cómo trabajar de determinada manera, que está muy relacionada con cómo se trabaja en la industria, que está bueno como aprenderlo, pero cuando uno quiere filmar de esa manera, la realidad es otra. Entonces también fue mucho como desarrollar procesos inversos o nuestros propios procesos y formas de hacer las cosas para lograr lo que queríamos, porque... claro, generalmente se trabaja como pensando en una circunstancia ideal en donde uno tiene el control sobre todo y, por ejemplo, muchas veces tuvimos que hacer el proceso inverso de, por ejemplo, bueno, tenemos esta locación, tomamos la paleta de colores de esta locación y trabajamos los elementos que podemos modificar a partir de la paleta de la locación que ya tenemos. No imaginamos algo ideal que... y siento que fue un proceso de desaprender y aprender de nuevo también, o sea, muchas cosas que uno se supone que sabe cómo se hacen, pero después cuando uno no tiene camiones ni 20 utileros, o sea, tiene que encontrar como, o sea, la forma de lograr lo mismo, pero por otro medio y desarrollar herramientas propias también que... Nada, eso. Sumando a esto que dice Daniel, que para mí es clave de entender cómo se trabaja, nadie filma en una cámara anecoica de paredes blancas donde no entra luz natural. Siempre se filma en la casa de alguien que le entra luz a la ventana y entra el sonido de la ciudad. Entonces, en vez de agarrar y luchar contra eso,
eso es tu propuesta estética. Entonces, un poco también adaptarte a eso y en vez de pensar cómo cambio todo esto, es qué de esto dejo y qué saco, pero qué pertenece a esto. Creo que eso es parte de la puesta en escena de la película. También con el esquema de la peli. Después cuando la vean van a ver que tiene como un esquema de paneos y demás. El encuadre está definido por eso. Encuadrar creo que tiene mucho de esa relación fondo-figura que ya presenta el lugar. Y ahí uno se adapta y dice, bueno, esto funciona, no funciona. Uno tiene como una idea de, no, acá hicimos el guión técnico, que acá viene el plano, entra, no sé cuánto. Y después vas y decís, por eso para mí fue clave algo que es una boludez, voy a dejarte mal parado, pero para mí es muy importante, que Rodri no tenía fresco el guión. Pero es muy importante, fue un aprendizaje muy grande para mí. En el principio de la película, cuando empezamos a filmar. Pero mirá, tiene un sentido que para mí es muy, muy clave. Yo tenía tan en la cabeza el guión como, tiene que ser así, no sé cuánto, y Rodri decía, bueno, pero mirá, pega más lindo acá. Y yo jamás en la vida podía concebir, tipo, no, pero yo que entraban de acá y no sé qué, no sé cuánto, sí, pero de acá a acá es más lindo. Y eso es mucho más importante que todas las ideas que yo tuve en mi cabeza. Mi cabeza no es la película es eso lindo que se ve. Y hay mucho de eso. Y es muy necesario poder tener esa capacidad de adaptación que si no la tenés, para mí te envenena un poco el proceso. En ese caso dirías que la locación proveyó. Montevideo como ciudad fue... 100%, sí. clave. Sí. ¿Querés hablar un poco del proceso de la foto? Porque parece que está buenísimo con lo que hicimos. Lo hicimos con... Después de que dijiste que yo no me sabía el guión, no es que no me supiera el guión, yo el guión lo sabía, lo había leído. Es verdad que yo no me sabía los diálogos no me los sabía, pero sabía las cosas que pasaban. Es más, uno de los recuerdos más lindos para mí de la película es que uno de los primeros días que Marco me llamó y me dijo, vamos a hacer una película, fui a la casa de él. Me dijo, quiero hacer una película. Bueno, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero va de un momento una cafetería y el chico, la chica y el pasaje del vasito lo debemos haber hecho 400 millones de veces. Pero es verdad, o sea, nos pasábamos el vasito con Marco, actuábamos los asesinos. Es muy divertido. Yo creo que una cosa que es importante es que al no haber un presupuesto económico, hubo un presupuesto, digamos, de trabajo y de pienso. Yo creo que está todo muy pensado en esta película. Los recursos no estaban y había que poner otra cosa. Y yo creo que lo que pusimos fue... No te voy a decir que... Estar abierto a lo que sucediera. Es más, con Marco y yo lo hablamos y la película, en cierta forma, tiene un lenguaje propio de composición y de encuadre que se dio de una forma natural y muy poco, digamos, muy poco previsto. O sea, el primer día de rodaje estábamos en el CCE y es la situación entre ellos dos en la biblioteca, ¿tá? Y había como un tema de la profundidad y la relación de aspecto y no sé qué. Y estábamos como buscando y Marco me dice, bueno, mira, hace esto, baja acá, dobla acá y después probamos subir. Y es el lenguaje de la película es eso, son los paneos. Cuando vean la película se van a dar cuenta que la película va de un personaje al otro. Son secuencias de paneos. Buscando todo el tiempo qué ver y qué mirar. Y además hay otra cosa que está súper interesante y es la puesta en escena. Las cosas suceden, o sea, no es que yo te hago ver lo que yo quiero porque por la edición o por el corte. No, suceden cosas, o sea, los personajes están vivos, la película está viva. Yo creo que no es una película para todo el mundo. Mi sobrina se durmió cuando fue a ver. Tiene 11 años, ¿no? Claro. La película fue a ver al estreno. Quería ver Toy Story. Y probablemente sí, pero está. Pero yo creo que es una película sólida. Creo que la definición es sólida. Sí, yo no puedo decir eso, o sea... Yo creo que es sólida. Pero sí, comparto todo lo que decís. Estamos hablando bien de la película nosotros, es un ridículo. La dirección de fotografía, increíble. Calidad, presupuesto, increíble.
Para un poco de contexto, lo que está pasando en la pantalla es un poco del backstage de lo que fue el rodaje y un poco la preproducción también de todo lo que fue la película Frágil como Cristal. No sé si tienen algo antes de comentar sobre esos momentos que vivieron ustedes, que quedó plasmado ahí. Estábamos muy jóvenes. Esto es solo una jornada. Continuará. Y continuó, hicimos la peli. Fue solo una jornada. Nos hubiese encantado tener más posibilidad de registro, pero justo quien hizo el registro con la Handy fue ese día. Igual filmó un montón, porque como se quedó a dormir en nuestra casa también, filmó, sí, las horas previas al rodaje, todas las cosas que hacíamos preparativas, cuando subimos las cosas que no se ven, cuando subís las cajas al flete para llevar las cosas al rodaje, que uno se tiene que subir al flete porque no hay espacio en la combi para llevar a la gente. Entonces, como todas esas cosas que son como autóctonas de esta película, creo yo, y del filmar así en unos puntos. Y también ver un montón de gurises filmando una película con, no sé, jugando con los handys. O sea, tipo haciéndose la película grande en la cabeza. Tengo handys. Y lo único que hacían pelotudeces con los handys. Súper necesario porque estábamos filmando en un tercer piso y las cosas de toda producción estaban en el quinto piso, ¿no? Si no me equivoco. Entonces era hiper necesario los handys. Pero nos veo haciendo cosas que me enternecen un montón. Mira, yo ahí estoy cantando un bolero, por ejemplo. O sea, estoy escuchando música. Aparte, cuestionable outfit. Bueno, eso es la planta de ángulos. Daniel hizo un dibujo para hacer un poco como el desglose de la locación y yo lo usé como planta de ángulos. Y ahí lo estoy explicando. Ahí está el guión, desglose de planta de ángulos, cada mesa, así estaba compuesto el CCE, o sea, la cafetería del CCE, que es donde filmamos esa jornada. La luz entra por la ventana, de hecho está puesta ahí, hay una mesa. Yo quería decir una cosa con respecto al espíritu de la... Rodri. Con respecto al espíritu de la película. Porque para mí Frágil no empezó con este largo. Frágil empezó con el corto de Frágil que hicimos antes. Sí, el teaser. El teaser, para que ustedes horrible. Pero más allá de cómo haya quedado, yo creo que ahí fue cuando las cosas empezaron a funcionar. Imagínate que vos vas y el director con el que estás trabajando te cita a filmar a las 5 de la mañana del 1 de enero. Del 1 de enero. ¿Vos qué le decís? Si vos le decís, bueno, voy, es porque ya estás en el juego. Y yo creo que ahí todos los que estuvimos ¿por qué hay que ir a filmar un 1 de enero a las 5 de la mañana? Después de 31, que digamos. No, pero además fue una cosa como súper interesante porque se notó que todo el equipo estaba comprometido. Joel, por ejemplo, para una de las escenas, se puso a correr por la arena para poder estar cansado. Fue para poder dar visualmente en el plano lo que el personaje necesitaba. Sí, total. Totalmente. Es verdad, y aparte de eso del yo qué sé, uno tiene una idea en la cabeza y después trabajarlo con un otro que te dé posibilidades para que eso suceda, que eso termine siendo otro resultado mejor que lo que uno había pensado en la cabeza. Y en ese encuentro, yo creo que el proceso del teaser ayudó mucho, por ejemplo, a darse cuenta de un montón de cosas que, por ejemplo, para mí, cosas que no quería hacer. Y fue fundamental, porque me di cuenta de la solemnidad absurda que estaba teniendo a la hora de pensar las cosas, que no pasaba nada, yo qué sé, tampoco era tan grave. Como que lo vi y dije, este drama que tiene en la cabeza, ¿qué quiso aportar este tipo? El personaje, ¿no? O sea, yo, también hablando de la película. Y eso ayudó mucho también a bajar a tierra todas esas cosas que quedaron como a plantear a la hora de todos, ¿no? A la hora de decir, bueno, che, cada propuesta que le voy a hacer a Daniel, a Lupe, a Rodri, a Agus, a Camilo, o sea, cualquier propuesta que yo haga va a ser desde un lugar quitándole esa solemnidad. Como, no sé, la película no tiene nada que ver como yo hablo ahora, por ejemplo, que estoy siendo me hago chistoso. Poco tiene que ver con la película y no por eso se va a perder, ¿no? O sea, y no por eso no se va a perder. Porque tenga algo de ese humor como por debajo de la mesa, que tenga algo de todo eso, la película no va a dejar de ser lo que es.
Y eso ayudó mucho el teaser a darme cuenta de bajar los decibeles con esa solemnidad absoluta y a probar cosas de cámara, probar cosas de luz, probar vestuario, probar cosas que por ahí nos adelantamos. Y a ver ¿esto anda? Sí. La dinámica del equipo, ¿no? Ver cómo funcionan las distintas personas que uno pensó para hacer esto, tipo cómo se articulan, porque hay un montón de cosas que surgen que no están en la previa. Y hacer una película es trabajar con la energía de toda esa gente y que eso tenga una cohesión. Total, que tenga sentido trabajar juntos. Porque bueno, eso sí, para mí el resultado fue cosas que no me gustan, que le puede pasar a cualquiera, es lo más normal del mundo. O sea, agradezco filmar y cosas que no me gustan, porque de ahí nace el resultado de ver cosas que ahí te vas acercando a lo que te gusta. Ser un embole que lo primero que haces te gusta. Ya está, no filmas más. Y en ese probar cosas, lo estás probando con un equipo que te está bancando la cabeza y asimismo ellos también están descubriendo la película contigo y se da una sinergia mágica que aunque sea eso, que no estés conforme con lo que estás filmando, sí estás conforme de trabajar con tu colega, con tu amigo, encontrar cosas en común, las cuales aprendes a dialogar. Yo creo que cuando empezamos la película hubo mucho de aprender a trabajar juntos. Creo que un gran hallazgo fue filmar escenas sencillas al principio, que cuando se fue complejizando el rodaje de la película, ya estábamos tan aceitados en trabajar juntos que la comunicación no era tanto con palabras, era con hacer cosas y probar cosas. Teníamos una sinergia hermosa, creo que con todos. De hecho, el final de la película nace de una improvisación de todos. Porque yo me di cuenta que vi el guión y dijo, esto es una mierda, hagamos otra cosa. Y encontramos una escena que para mí es bellísima. Y bueno, véanla en salas el 6 de agosto. ¿7? ¿Se puede decir el 7? 7, 6 de agosto. 6 de agosto, eliminen ahora. Hay una cosa que me parece súper interesante de lo que fue el proceso de esta película y que más de una vez lo hablamos con Marco, ¿no? Y por qué es importante también filmar, aunque sea en esquemas de producción no industriales. Porque, por ejemplo, esta historia que escribió Marco y que contamos entre todos, es una historia para el momento de la vida en el que estábamos. O sea, si nosotros nos ponemos a decir, no, precisamos $2 millones, bueno, ¿cuánto? Nos lleva 7 años juntar esa plata y después 2 años filmarla, y cuando la vas a filmar ya no sos la persona que eras cuando escribiste o estabas viviendo esa historia. Entonces, una de las cosas que yo realmente rescato de todo esto es que fue el momento de esta película y el momento de la vida en el que había que hacerla. Por eso creo que también funciona, ¿no? Por eso fue como un empujón súper lindo para todos hay que hacerla. Nada, sumado a eso, yo creo que también filmar de esa manera, si bien en un principio como que te da la sensación de que es una limitante, o sea, así como tenés limitantes, tenés otras libertades que en un esquema tradicional no tenés. Por ejemplo, siento que en un esquema tradicional tenés 20 días para hacer algo y se va a hacer lo que se dice en el guión y no hay margen a equivocarse, a reescribir. Y siento que una de las libertades y las cosas lindas también de filmar como en este proceso es, o sea, nada, como dijo Marco, ir construyendo desde antes y también como parar en ciertos puntos y reescribir mientras se está filmando. Y nada, y darse cuenta de cosas que capaz, tipo, si se hizo un esquema tradicional, empezaste una película de principio a fin y después no tuviste tiempo para parar a pensar en lo que estás haciendo. Total. Y escuchar mucho a tus compañeros. Creo que eso es fundamental. Eso para mí es central porque transforma no solamente la película, porque estamos hablando de la película, pero transforma a vos como ser humano. Me parece que es algo fundamental. Esa infusión de improntas, antes de ya pasar a la ronda abierta de preguntas, me gustaría saber también cómo, habiendo ustedes transitado en la tecnicatura, en una carrera que es tan técnica y enfocada a ciertas áreas del rubro, queríamos saber un poco más del lado de arte, cómo fue el proceso de darle esa identidad a la película y ese valor estético también.
Nada, yo no hice la tecnicatura, hice la especialización, pero... Claro, para aclarar, Sí. cómo es de ustedes viniendo de otro lado, de otra Claro, la perspectiva. tecnicatura la hicieron Pero ellos. yo creo que... También eso. Sí, sí. Claro. No, solo que es bastante tipo lo que había mencionado anteriormente de reconstruir los procesos. De tipo, bueno, me enseñaron que se hace esto, pero esto es en un modelo industrial y con herramientas que yo no tengo. Y cómo puedo hacer lo mismo y con el mismo criterio lograr generar y rescatar lo más importante. Por ejemplo, otra de las cosas también que fueron muy importantes en ese proceso fue priorizar los elementos, en el sentido de que no tenemos 20 camiones, entonces como pensar ya los encuadres como si fuese un cuadro y qué es lo que tiñe el espacio, qué es lo que pinta, cuáles son las texturas más importantes, y no tanto en detalles que capaz no se van a ver. Con eso tenemos una anécdota, ¿no? Que estábamos filmando un plano de un cuadro y con Daniel está viendo, bueno, pero no vemos que es la abuela, que es la casa, no sé qué, no sé cuánto. Y en un momento dijimos, pero pará, lo importante es que sea verde. No que esto simbolice que te des cuenta del personaje. No, se integra mejor la imagen porque es verde y punto. Y es cosa que te das cuenta haciéndolo. No porque gasto con una idea de construcción de personaje. No se ve nada en una imagen. Lo que se ve es fondo, figura, color, relación y chao. O sea, para mí eso es clave a la hora de pensar la imagen. Después otra cosa también sobre la investigación en ese aspecto, fue mucho también de buscar por el lado de nuestras propias fuentes, en el sentido de no ir tanto por referencias de cosas que encontramos en internet, que muchas veces son como lejanas, sino como en la locación principal que construimos, como buscar en las casas de nuestras propias abuelas, buscar como nuestra historia familiar, tipo esos elementos que recordamos y que nos quedan como pregnados en la memoria, como rescatarlos y traerlos de nuevo como al universo de Frágil. Que creo que todos compartíamos al final, o sea, juntando objetos y eso nos dimos cuenta que muchas cosas como compartíamos en común o sea, vivir acá en Uruguay y en esa época. Sí, a mí me pasa que yo como hice Arrayanes, o sea, en Arrayanes la tecnicatura es producción, dirección de arte y guión. Entonces me pasó mucho de que yo estaba estudiando en Arrayanes en ese momento y los fines de semana viajaba desde Piriápolis a Montevideo a hacer la peli o a tener reuniones de arte. Y empezamos como a mechar cosas que yo estaba dando en clase y como haciendo tipo... Yo creo que eso fue muy enriquecedor para la peli también, tipo en nuestra área. Y también otra cosa que yo siento que nos enseñó a tener mucha garra en muchas cosas por el tema de no tener presupuestos y tener que conseguir todo. Tipo, encontramos unas tazas blancas porque teníamos que hacer todas las tazas de la cafetería que eran del Chaná. Y dijimos, no pueden decir el Chaná. Entonces estábamos tipo pintando tacitas de blanco, que todavía esas están en mi laburo todas pintadas de blanco y se ve un poco todavía el Chaná. Pero como eso, tipo encontrar formas de tipo arreglárnosla para conseguir cosas que queríamos también. Yo agrego una cosa nomás que no está tanto vinculado al arte, sino como al arte concretamente, sino algo que pasó creo que en todas las áreas, y es que si bien nosotros hacíamos como por la nuestra, todos teníamos referentes, digamos. O sea, yo del área de producción tenía a alguien con quien como que quien me ayudaba, me daba una mano y me enseñaba, algunos profesores, maestros, Marco en la dirección también tuvo un referente, como que, y en arte también una persona, alguien ahí en quien confiar y decir, che, tengo esta jornada, no sé cómo resolver esto, ¿cómo lo harías vos desde tus 30, 40 años de experiencia, siendo como eso, teniendo como este oficio y cómo trasladar esas soluciones que vienen como desde mucha cancha y mucha experiencia a algo como pequeño, ¿no? Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, ahí al fondo. Que en cuanto, o sea, entendiendo cómo es el cine uruguayo e independiente, que cómo hacían para llevar sus vidas, o
sea, si trabajaban en otros lugares, cómo hacían para llevar eso. Y otra cosa, si hubieran tenido todo el presupuesto de una o el presupuesto que quisieran, si la película sentían que iba a salir igual a como salió. Tremenda la pregunta, muy buena. Sí, todos trabajábamos haciendo cosas distintas. Yo trabajaba en una empresa de postproducción de color. No sé, sí, todos trabajamos en la industria de una manera u otra y eso, o sea, hacer eso entre semana era lo que nos permitía como después darnos el lujo de poder hacer una película. O gente que estaba estudiando y el lunes a viernes no podía acudir porque asistían roles. También por eso filmamos los fines de semana, porque tenía que ver con esos tiempos y también no gastar a la gente, que es fundamental. Por eso hacer equipo de trabajo, sentir que esa gente no, o sea, son 24 jornadas durante 2 años y para mí tenés que tratar que después de esas jornadas te quieras ir dando un abrazo con esa persona. Y para eso, si aparte todos, ninguno estamos cobrando de más, lo emocional, la consideración con el otro, el compañerismo es fundamental para mantenerlo. Porque es muy fácil que se desvanezca, porque se empieza a demorar por un tema de sensibilidades al aire, porque están, nada, dedicando tu tiempo libre, tu fin de semana, a lograr en un rodaje. Rodajes que duraban entre 8 y 6 horas, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? Acaso, excepciones. Te ayuda a mantener el buen humor. Menos las jornadas nocturnas. Menos las jornadas nocturnas, que le hicimos una vez, nos dimos cuenta que no, y no lo hicimos más. O sea, también entender eso, aprender del proceso, es decir, juntarte, algo que hacía Camilo para mí era fundamental y creo que nos queda para siempre, juntarnos cada vez que empezamos a filmar entre todos y decir, che, ¿qué vamos a hacer? Porque es un grupo, es un equipo. Sí, como arrancar el rodaje y llegamos a la locación y lo primero que hacemos es juntarnos en ronda y decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Estamos todos de acuerdo en esto, todos sabemos lo que se va a hacer, alguien tiene dudas, como ponerlo en común y después, bueno, sí, setear como esa energía de ahora vamos a salir a encarar esto y que no sea como llegar y armar y no sé qué, porque ahí se disipa. Y cuando terminaba el rodaje también hacerlo, porque podía haber una jornada que estaba buenísima, otra que no, entonces también devoluciones, porque nos teníamos que ver las mismas caras. Recibir el feedback ahí de la gente constantemente y ver cómo ir como modificando eso, también como esto de rodar a lo largo del tiempo te permite eso de ir como ajustando y no sé qué. El desafío de mantener la energía de la gente durante tanto tiempo es como... y ahí, bueno, cada uno es un pilar en ese sentido. Tipo, había momentos donde uno llevaba toda la fuerza, después era otro, era Marco, era Rodri, y después no sé qué, porque la energía es difícil comer de bien, sostenerla. es algo fundamental también eso. Yo también siento que otra cosa importante para que eso se genere es el sentimiento de pertenencia de la película, o sea, porque fue muy complicado porque, o sea, trabajando 9 horas al día toda la semana, después llegar al fin de semana y empezar de nuevo a trabajar, no es fácil porque es como trabajar todo el tiempo. Pero, o sea, yo creo que uno lo hace por el sentimiento de pertenencia. No es que Marco llegó con un guión y dijo, bueno, haceme mi película, sino que es algo que construimos juntos desde el principio, desde 2021, y con la escucha y con la participación de que yo siento que es mi proyecto también y no siento que estoy cumpliendo lo que Marco quiere, sino que estamos haciéndolo juntos. Qué lindo, amigo. Es eso, lo que acaba de decir Dani es eso. Clave. Hay el sentimiento de pertenencia en un proyecto de este tipo es fundamental. Marco es el director, el guionista, el postproductor, y esta es mi película. Esta es mi película, es la película de Camilo, es la película de Agos, o sea, es mi película. Yo digo, esta es mi película, punto. Porque es así, yo la siento así. Yo creo que parte de lo que funcionó es que el equipo la sentía así también, ¿no? O sea, creo que eso es súper importante, ¿no? Y, 100%. Sí, bueno, después cuando hagamos el libro les contaré las anécdotas de ser el padre de... Pero conectando con la segunda pregunta, que me parece como súper interesante, porque es, ok, esto es replicable, esto se puede hacer de otra manera. Si hubiéramos, por ejemplo, ahora trabajando en otros proyectos de cara como a continuar generando un cuerpo de obra, tanto de Marco como otros realizadores, si tuviéramos un presupuesto, ¿no? Que es a lo que aspiramos, obviamente, haríamos esto de la misma manera. Y creo que la pregunta es cosas que sí y cosas que no. Yo creo que el trabajar en esquemas alternativos es como viene separado de cuánto dinero uno tenga en el proyecto.
Yo creo que ves la película, es una sensación personal, capaz que a otra persona no le pasa lo mismo. Ves la película y jamás pensás en números. O sea, en el sentido de, esta es una película barata. Que pienses que es barata, solamente no le invoques al número efectivamente, porque es imposible. Claro, es una película que es película independiente, pero es una película que no tiene nada que enviarla a películas que tienen, no sé, el presupuesto, pero por 15, digamos. Sin embargo, por supuesto, que lo que cambiaría, si tuviésemos la plata, que es lo que también aspiramos también nosotros al futuro, ya no queremos filmar una película así. Nosotros. Porque sabemos lo que implica y sabemos que en una primera película donde nos pasa esto todos, está bien, pero después, si no, se vuelve algo marginal y al fin y al cabo, en realidad, uno lo que quiere es salarios para todos y luchar porque todos podamos cobrar por nuestro trabajo y que sea digno hacerlo y mantener ese amor que decía Daniel, que para mí es importante, que una cosa no quite la otra. Pero eso, yo creo que lo fundamental, más que la historia, de cómo haríamos la película, obvio, tendríamos mejores equipos y ayudaría visualmente, no sé cuánto. Mejor catering, transporte, mejor no sé qué, todo, que igual, gracias a no tenerlo, nos ayudó mucho a aprender herramientas que quizás han hecho que la película tenga, no sé, un transporte increíble en un montón de momentos de la película, demás. Te hace reinventarte más. Pero creo que lo fundamental que pasa con el tema presupuestal de tener la plata para hacer la película es que estaríamos haciendo honor a nuestro trabajo a nivel de oficio, o sea, de hacerle realmente una defensa a que el laburo que uno hace vale. Eso es lo principal, creo yo. Bien, ahí ya sé que... No, les quiero decir realmente que los felicito por el trabajo con pocos medios y creo que eso es lo que está bueno, ¿tá? El tener pocos medios porque le pones mucho amor, mucha inventiva, ¿viste? Va generando como una cosa a nivel visual como mucho más posta, la verdad, ¿tá? Porque tenés que trabajar con pocos medios, con lo que tenés y recursos para sacar algo bueno. Y lo que decía de la taza la compañera, yo capaz que lo hubiera hecho en Photoshop, tipo, lo voy tapando, le tapó un clonador y queda tipo, ya está. No, y sí, la verdad es esa, ahora que salí de la UTU, me toca hacer una peli de Justificando el TDA con un compañero de arco, la escuela de Uruguay, porque obviamente la UTU es lo que lo lleva a veces, a conocernos con otros, a nutrirnos y a generar afecto. Y para mí era tipo, no sé, el Quijote, ¿viste? Que va Sancho Panza atrás del delirio del Quijote, tipo diciendo, y yo digo, y de verdad, posta, podremos dos personas sacar una película con todo lo que significa imagen, post, esto, lo otro, bueno, está, vamos, yo te sigo. Tal cual. Y como que aprendimos eso, ¿viste? Y por ejemplo aprendí a gripear, que nunca lo había hecho, tipo, gripié el palo de selfie en el celular y agarré, me gripié el micrófono que tuvo uno solo, pero chiquito, y después tuvo unos grandes chiradas, como diría leer, pero bueno, se trata bueno, ¿verdad? Me lo gripié acá, tipo, pensaba subirme a la montaña rusa del Parque Rodó, no estaba andando, me subí las motos y tipo me agarraba de este lado y hacía haciendo esfuerzo por mantenerme, me filmé girando y me tiré la cabeza y todo y tipo, ya está, y si sale bárbaro, y che, que tenía que ponerle amor a esto, realmente. Tal cual. Fundamental. Tal cual. Eso del amor que decís es fundamental. Igual hay algo que decís como en relación a los pocos recursos, que para mí que tenga pocos recursos no es necesariamente una virtud, puede ser tipo lo peor. Es como pensar en qué es lo necesario para este proyecto, para esta película y qué es lo necesario para otra. Claro, sí, totalmente. Nosotros teníamos poco, o sea, estamos hablando de pocos recursos, pero también hay que ser claros en que en ningún momento faltó nada que fuera necesario para la película. O sea, no es teníamos pocos recursos, no, mirá, precisábamos esto y no lo tenemos. No, nunca faltó nada. O sea, los recursos eran escasos, pero siempre hubo todo lo necesario para la película. O sea, hasta les alquilaron una peluca que salía más que el presupuesto de 10 de rodaje. Está bien. Pero con amor
Con amor logramos un buen descuento. Descuentazo. Sí, pero es Descuentazo. no, es re importante eso porque en realidad tipo, la película, el costo es mucho mayor de lo que efectivamente se gastó. Quiero decir, la película o sea, vale un montón, mucho más allá de lo que efectivamente se gastó y eso hoy no se ve efectivamente, pero tiene que ver con personas aportando sus honorarios, servicios que aportaron, o sea, equipamientos, servicios y una alianza con distintas instituciones que si bien aportaron un montón de elementos, eso no se transforma en dinero per se, pero eso es plata. Y un montón o sea, de productoras amigas, yo que sé, acá está Tom, que nos prestó la cámara para filmar la película y que ahora mismo también en una jornada floga, o sea, todo eso, si fuera presupuestable, voy a hablar con los números claros si lo dejamos. O sea, nosotros, la verdad que la película en valor caja, que fueron 5.000. Sí. $5.000. Y en realidad el presupuesto son como 160.000. Eso, para mí, que fue como 160.000. ¿Cuánto es en presupuesto? Sí, Por ahí. Aproximadamente $180.000. 180.000. Bueno, entonces ahí sacar los números, por ejemplo, con la pregunta que hacías antes, eso es lo que deberíamos haber pagado por lo menos para arrancar a pensar y andar a conseguir $180.000. O sea, no solo eso. Para un proyecto que es el primero de todos. Exacto. Es eso, ¿no? O sea, entenderlo en el contexto de las cosas. Es decir, si yo quisiera hacer una película de este tipo de nuevo y quisiera conseguir efectivamente, o sea, cerrar todo el esquema financiero pensando en una coproducción internacional, etcétera, etcétera, capaz que yo no puedo ser el productor, capaz que el fotógrafo no puede ser Rodri y tiene que ser, o sea, ahí como que empieza a haber un montón de condiciones y condicionales que están vinculadas justamente a la escala de la película o del proyecto en sí. Totalmente. Perdón. Lo de Amores Pendientes, por ejemplo, hablando de eso de que tiene que compaginar horario de trabajo con horario de la película, eso lo hacían Amores Pendientes, que fue más larga la película sí, porque tenía que compaginar los horarios que yo podía con el horario de trabajo. Y otro profesor que decía, y para vivir del cine tenés que vivir de esto. O sea, como guardarte la plata y después, bueno, o sea, como que no podías trabajar en otra cosa. Pero Uruguay es imposible. Vivo en el bajo del deporte, tenés que trabajar en otra cosa. Y entonces ir manejando a tiempo. Nada, eso. Totalmente. Sí, yo, claro, ahora teniendo el presupuesto un poco más claro, teniendo dudas sobre el presupuesto, se va a conseguir. Claro, porque uno mira el detrás de cámara y hay equipos, digo, más allá de lo que es el trabajo de cada uno, que puede ser honorario, hay cosas que igual cuestan, ¿no? Un flete, alquiler de cámaras, todo. Y me generaba duda en relación, yo miro y hay mucho que, está 10 de noche, y en el tráiler mucho que parece iluminación natural. Un poco la iluminación como... O sea... Tenemos al fotógrafo acá. ¿Usaron iluminación? ¿No usaron? ¿Eran rebotes? Usamos sábanas, espumas, 2 softbox de los que venden en Giant, algunas bombitas y el día de la escena del baile yo había comprado una lámpara y me la olvidé de llevar. Sí, es verdad. Pero no, usamos básicamente luz natural, hay mucho de... Bueno, los Small Rig también, ¿no? Los lámparas Small Rig de luz de lámpara de LED. Sí, Símil Fresnel, pero que no... Fresnel no había. Íbamos a tener un Fresnel de la escena que de 1000 watts, pero se le quemó la lámpara antes de empezar el rodaje. No, hay un tema con la luz natural que yo creo que es mucho de lo que funciona y es buscar el momento para filmar las cosas, para la hora. Marco puede decir que yo de repente no me sabía todo el guión, pero sabía las cosas que pasaban. Y, a ver, yo desde que empecé a ver luces, o sea, soy obsesivo con cómo se mueve el sol. O sea, hice un corto llama en la plaza y me pasé un día entero en una plaza viendo cómo se mueve el sol. Y acá lo mismo, fuimos a la Zabala, ¿no? Sí. A la Zabala y nos pasábamos las tardes ahí. A ver, si no tenés plata para hacer lo que querés, tenés que hacer lo que querés de otra forma. Entonces, para nosotros hacer lo que queríamos era, escuchame, esto hay que filmarlo en
13 minutos. No, preciso 16. No, es en 13 o no, es en 13. Porque si no después, lo que había... A ver, es súper complejo en una situación como esta cuando no tenés, o sea, no tenés ni tamices, ni elementos para el control de la luz, que todo te queda dentro del rango. Y yo creo que ese, más allá de que a mí la película me encanta, fotográficamente lo puedo decir, Gran me logro. encanta la película. Yo creo que un logro impresionante fue que la película estuviera siempre dentro del rango. O sea, no Sin ND en la primera jornada, ¿no? ¿Te acordás? No me acordaba. No teníamos ND. Diafragma. Bueno, también la cámara que usamos tenía delante del sensor, tiene como un vidrio protector. Y el problema es que en algún momento se había humedecido y había hongos. Entonces, cuando nosotros cerrábamos el diaf, hacía foco en los hongos. Claro. Entonces nos aparecía toda la imagen como texturada a base de hongos. No. Después otra cosa que, por ejemplo, es súper importante la gente con la que laburás. Por ejemplo, la persona con la que más laburé yo a lo largo de toda la película fue Leandro, que fue alumno de acá, fue alumno mío, fue compañero de ellos. Y es un tipo en el que vos podés confiar. Yo, por ejemplo, preciso confiar en la gente con la que laburo. ¿Por qué? Porque yo de repente no tengo ni pálida idea de las funciones de la Black Magic. Ni la mitad me la sé. Pero Leandro sí la sabía. Entonces yo sabía qué pedirle a Leandro. ¿Tá? Entonces, o sea, son como dinámicas de laburo que está bueno ir teniendo. Me fui por las ramas, pero volvemos a la fotografía. Sí, es casi toda luz natural. Después tenemos los interiores del teatro, que ahí tuvimos la suerte de que por unos pocos pesos la operadora de las luces del teatro nos dio una mano enorme. Y después es luz natural, es todo lo del CCE son sábanas. Son sábanas, Sí. son sábanas. Y también hay Son algo sábanas también colgando. de la investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me pasó que para llevarle refes a Rodri y para pensar la película juntos, es la mitad de ser un cinéfilo. Eso, mirar muchas películas. Yo sabía que la película que tenía, cuando empecé a verla, dije, es algo medio romeriano. Y Romer con Almendro filmaba con luz natural. Y bueno, y investigar sobre eso. Bueno, por cómo es filmar con luz natural, cómo hacían estos tipos. Y vi que era un cine que para ellos en esa época era muy barato. De hecho, a día de hoy también lo sería. Y cómo encontrar en eso. Y era profundamente estético y atractivo para mí, eso, ¿no? Como, visualmente es muy lindo. Y eso también jugó de referencia para la propuesta estética de la película, a su vez que otros referentes más contemporáneos como Hamaguchi, Hong Sang-soo, o sea, ayudan mucho a entender, esto se puede lograr. Ver a otras personas que lo han hecho para decir, esto se puede hacer. Esto para mí es fundamental para pensar la fotografía y la puesta en escena en general. Siento que también, o sea, es como adaptar los recursos que uno tiene, ¿no? Porque capaz uno no tiene luces, pero sí tiene capaz en ese momento el tiempo suficiente como para ir y estudiar mucho tiempo la luz del lugar en donde querés filmar. Y es como, o sea, como lo que decía de que capaz tenés esa limitante, pero al mismo tiempo tenés otra libertad que en otro modelo no lo tenés. Algo que quería decir en la primera pregunta que hiciste, que no me dio para decirlo, que creo que la gran diferencia que hay entre tal vez un modelo con muchísima plata o lo que valía en su totalidad y lo que logramos nosotros son las formas y los modos. Porque esto que decía Dani, por ejemplo, es fundamental. La postproducción de audio la hicimos en 2 años, estuvimos haciendo la postproducción de audio. Trabajábamos 2 meses, después la soltábamos 3 meses, volvíamos a laburar 1 mes más, la soltábamos 15 días, volvíamos y estábamos 3 meses metidos porque había que llegar a presentar algo decente para un festival. Llegamos, estábamos 3 meses más soltando la película, que eso tal vez es un esquema convencional y el tener la plata que a veces no lo puedes hacer. La película se tiene que terminar para tal fecha, tenés 2 meses con suerte y Claro. terminala. Sí, generan términos y condiciones. Exactamente. Sí. Eso es como creo que la gran diferencia que hay entre los dos modelos. Sí. Más allá de la plata. Tenías una pregunta, ¿verdad? Eso. Que
decía, si sienten que cada rol, tipo, más allá de que sea una producción y es como una película y sea algo muy técnico, si sienten que cada uno le dio como su impronta y su valor artístico como destacable de cada persona, decir, ah, sí, ya sé quién hizo foto y lo reconoces, o es como algo como, bueno, fue surgiendo, no sé. Haces muy buenas preguntas vos. Te esperamos el 6 de agosto. Bueno, ¿quieren empezar ustedes? Me parece que está buenísimo esto para expresar también su participación en la película en ese sentido. Creo que lo último que decías como por ejemplo, ver la foto y decir, esa foto es de Rodri. O justo Rodri tiene muchos más años de experiencia que nosotros. Pero hablando personalmente, como director de sonido, es mi primer película. Sí tengo otras películas hechas en otras áreas, siempre en audio, en postproducción, pero como director de sonido es la primera y claramente el día, ojalá la veas, el día que la veas no vas a decir, ajá, ese sonido suena a, porque es una identidad que se va, ojalá, a generar con el largo de los años. Pero sí estoy 100% convencido, también por trabajar, eso que te decía mano a mano con Marco, de que tiene mi impronta la peli. Y también lo que decía Rodri, es una película que yo la presento como mía. A la gente con la que hablo, le hablo de mi película. Y eso habla de que yo le puse mi impronta y estoy seguro que todos te van a contestar lo mismo. Y, y también esto del modelo hacia la impronta. Con Marco capaz que, no sé, por ejemplo, pautábamos todos los sábados por 2 meses ir a avanzar la película. Porque así como filmamos en los fines de semana, yo también trabajaba de lunes a viernes, Marco también, entonces sábado y domingo eran las posibilidades para postproducir. Y capaz que íbamos un sábado y él estaba triste o yo estaba triste y no hacíamos nada. Porque era más una charla de amigos a sentarnos a hablar no sé, de acompañarse, sí, de me pasa esto en mi vida, tengo el corazón roto por tal cosa, y capaz que no hacíamos nada. Pero eso es la identidad de la peli. Entonces ahí sí te digo, 100% tiene identidad propia. Corazón roto total. Como por, Sí. por dos. También una cosa de que probablemente recién cuando hayamos hecho varias películas más podamos identificar si en ese cuerpo de obra efectivamente está como el espíritu de cada uno. Yo creo que sí, desde un lado como más de producción, creo que Frágil marca las películas que existen hacia adelante para nosotros y que de alguna manera genera una especie como bueno, esto es lo que nos gusta hacer, esto es más o menos lo que nos gusta contar, y pensar en una productora, no en un productor, sino una productora como una especie de línea editorial, una curaduría, y decir, bueno, nosotros trabajamos de esta manera, ¿podemos hacer esto? No, porque lo que hacemos es esto y de esta manera. Entonces, por ahí creo que son cosas que recién se van a poder como pensar a la larga, no tanto como con ciertos roles técnicos. Bueno, es hermoso escucharlos, la verdad. No, en serio, realmente, o sea, porque estas cosas como que las damos por sentado, pero no las damos nunca, ¿no? O sea, son cosas como maravillosas. Con respecto a eso, yo creo que yo soy muy, pero muy creyente de la filosofía del cuerpo de obra. Yo creo que la repetición es algo fundamental para entenderse uno mismo cómo hace uno las cosas. Porque yo tengo fe que si repito las cosas ya no va a ser igual como el anterior porque ya pasó un tiempo. Dices, a mí me gusta mucho la idea que, por ejemplo, la próxima película que estamos ya haciendo y demás y pensando como para adelante, si bien tendrá, bueno, tiene un camino tradicional, está pasando por desarrollo, coproducción internacional, bla, pero me encantaría que sea, no te digo igual, pero una película que si dialogue con la anterior. Porque sentís que ahí estás formando para adelante la que viene, te da más ganas de hacerla, te da como un aliento de que te estás transformando en que la película se empieza a hablar por vos, no tanto vos de la película, que es algo que yo siento que me pasa con esta película y creo que nos puede pasar a todos nosotros porque son nuestros primeros pasos. Y lo hermoso también de hacer una película y ver todas las cosas que harías distinto, todas las cosas que las volverías a hacer igual. También eso es bellísimo porque está inmortalizado. Y creo que eso a mí me costó mucho aprenderlo, pero creo que ahora estoy amigándome con eso y sintiendo que es algo súper hermoso, porque eso va a quedar para siempre.
y es asumir que es una ópera prima. Entonces, en ese sentido, esto desde mi punto de vista, hay como se le carga muchísimo a las películas, sobre todo en Uruguay, como dando cuenta de la poca cantidad de películas que se hacen por año, y en su mayoría son óperas primas, y pensar que cada una de esas películas tiene que ser perfecta en su forma y en su hacer, siendo que es la primera película de mucha gente, creo que es como no sé, que es un montón, como que hay que darle el espacio a la gente y a las propias, a las obras y al cuerpo de obra de que se vaya construyendo a sí mismo y a sí misma con el paso del tiempo. ¿Quieren hablar ustedes o no? Y eso responde a una lógica de industrial, de la propia industria, ¿no? De qué es lo que pondera a la hora de elegir, de mostrar necesita como de las figuras, digamos. Entonces una ópera prima tiene que tener una visión de mundo, tiene que ser política, tiene que ser social. No necesariamente. Puede ser un gran error una ópera prima y ser la mejor película posible para una que viene después. Y hay una cosa que dice un cineasta que a mí me gusta mucho, que dice que muchas veces las películas son, y pasa mucho con las óperas primas, una persona diciendo que tiene una idea y que va... lo hace con ejemplo como si fuera, si esto lo hiciera un atleta, ¿no? Imagínense que en vez de un cineasta con una película es un atleta queriendo hacer salto con garrocha, ¿no? Entonces agarra y dice, bueno, tengo que conseguir el artefacto para hacerle el salto, ¿no? Y bueno, la garrocha, no sé cómo se llame. Sí, me imagino. Tiene que conseguir el objeto y entonces dice, bueno, viajo acá a una conferencia de producción de garrochas y bueno, le cuento un poco mi idea, le cuento cómo va la cosa y le dicen, bueno, me gusta, yo te financio el 10% de esa garrocha. Entonces así va a, no sé, a Suiza, se come un chocolate ahí suizo, no sé qué, bla, 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 bla. Y ahí va sumando cosas hasta que completa ese 100% de garrocha para saltar durante un proceso de 4 años, y ahí van a ser las Olimpiadas. Y cuando va a hacer el salto, no entrenó nada, no hizo nada, solo estuvo tratando de lograr llegar hasta ahí con el financiamiento para hacer eso y convenciendo a gente de que lo suyo es mejor. Pero ni siquiera uno mismo sabe si es mejor o no. Entonces, yo tengo mucha fe de la necesidad también de probarse uno mismo con el hacer, que para mí es mucho más valioso que bueno, no sé, ustedes lo vivirán cada uno con su proceso creativo, pero para mí escribir es como una faceta que es muy colaborativa para hacer películas y demás, pero el hacer es otro terreno, no tiene nada que ver, o sea, son otros elementos que juegan ahí y creo que son fundamentales para pensar el cine desde esos parámetros, ¿no? Que se vuelvan algo material y que no se vuelva una idea, y las óperas primas caen mucho en tener que convencer de que lo que uno hace vale. Entonces, en una mesa especie de Mirta Legrand donde todos están gritando, mi película es mucho más importante que la tuya porque tiene esto, y habla de algo de actualidad que es más importante, una película que quiere contar, no, lo mío es chico conoce chica y chau, como que no entra en la mesa y la forma de que entre en la mesa es hacerla y punto, y no tocar tantas puertas que no incumben a esa película, y en el proceso del tiempo que lo que demuestre que vale la pena es verlo, no la idea. No es mía, es de otra persona que lo explica mejor que yo, pero creo que se entendió. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Sí. Bueno, nada, felicitarlos porque el proyecto que sacaron adelante con el presupuesto que tuvieron, la verdad que lo fortalece, seguro, lo forja para la industria nuestra. Y preguntar, de acá al más, las expectativas que tienen con la película ahora, que me imagino están realizados todos, pero hay una expectativa hacia adelante ahora con esto creado. ¿Cuál sería? 2 millones de entradas y recuperar la plata, ganar $500.000, comprarme una isla en el y dedicarme a chupar cocos. Mirá, una película chica, como lo que es una película intimista aparte, nosotros pensábamos, cuando empezamos la distribución, bien de pendejo, pensábamos, claro, tenemos que mandarla a festivales grandes a ver si encontramos nuestra puerta y no sé qué, no sé cuánto. Y nos fuimos dando cuenta que nada que ver primero porque la competencia es súper dura, es súper terrible, es muy difícil y que la distribución no es eso, ¿no? O sea, que distribuir una película no es mandarla a un festival y chau. Es
también tener un diálogo con el público, también encontrar la manera de, no sé, tenés una película para mover espacios donde no hay películas y capaz de hacer ese movimiento. ¿A quién le interesa tu película? También es una película de ciudad, de artistas. Bueno, capaz que el público que quiere ver más esa película es ese tipo de público. ¿Cómo llamar a ese público para después llamar a otro que sea más ajeno pero que le pueda interesar? Pensarlo de otro lugar. En ese sentido, con la distribución, para qué hacer con la película. Si querés, puedo sumar a todo esto, ¿sí? Sí, o sea, hacer una película con poco dinero no es una virtud, es una condición. En ese sentido, tipo, está lleno de películas hechas sin dinero a nivel internacional, muchas 100 veces mejores que esta y que otras. Entonces, en ese sentido, es como, eso no nos hace más especiales o menos especiales, es como, la diferencia está en ir a buscar un público, una audiencia y en no olvidarse que eso existe y que la película no es hasta que no se encuentra con la gente y ese es como el objetivo ahora, agarrar y decir, ¿para qué? O sea, hermoso, la estrenamos en Cinemateca, Sala B, bla, 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 estaremos la cantidad de semanas que estaremos, pero yo, o sea, realmente no creo que todo el público y toda la gente a la que le pueda gustar esta película vaya a ir a Ciudad Vieja a las 7 de la tarde y no sé qué, entonces es nuestra responsabilidad hacer el esfuerzo de llegar a ese público y encontrar como el camino correcto, sean ese público 1000 personas o sean 10.000, X, eso, la película da la cuenta de eso, pero como buscar estrategias alternativas, intentar que la película le haga honor en la manera en la que se distribuye, a la manera en la que se hizo, encontrando vías alternas para comunicarla y para acercarla a la gente. Tener que capaz que eso es mucho más importante para un proyecto tan pequeño porque implica el diálogo con otros y el ofrecerle, darle la película a la comunidad y no exigir que vengan y te miren, digamos. Creo que por ahí. Sí, y también sumando a la pregunta con respecto a nosotros, también en qué andamos y qué estamos haciendo también y qué se viene a futuro. Bueno, con Camilo nos encontramos desarrollando un segundo largo, también yo como director, guionista y Camilo como productor, que se llama Un lugar de verano, que tiene que ver mucho con los estudiantes, después podemos charlar si quieren, pero no quiero llevarle mucho tiempo con eso. Creo que cada uno está también contándole la vuelta a sobrevivir en este mundo terrible que tenés que conseguir laburo, hacer mil cosas. Pero bueno, eso, yo en principio lo que te podría comentar es eso, que estamos desarrollando un segundo largo, en otra forma, en un esquema quizás más tradicional, pero al mismo tiempo como toca el tema de estudiantes de cine, también reinventándonos y sabiendo que la película tiene como una defensa patrimonial de un espacio, también adaptándonos como, bueno, ¿qué podemos tomar de este modelo que nos gustó mucho de hacer y cómo trabajamos nosotros a este capaz que es un poco más grande? De cómo y también la paciencia, cultivar la paciencia con eso. Eso por mi parte, por el resto, no sé. No, yo lo que quería agregar es más allá de todo lo que hablaron acá, creo que cada uno también se lleva como tal vez su primera carta de presentación en el rubro que eligió sacar adelante. Capaz que hablo por mí, pero como director de sonido es mi primer arma mostrando esto es lo que yo puedo hacer como director de sonido hoy en día. Entonces eso es valioso más allá obviamente de tratar de entrar a festivales que tengan la mayor cantidad de audiencia posible, que haga redituable una segunda película, lo que sea. Creo que puntualmente cada uno también se lleva como su primer carta de presentación. Y darse a conocer en este ámbito que es súper chiquito acá en Uruguay, que cuesta, perdón por la palabra, cuesta un huevo hacer las cosas, pero es la manera. Es la apuesta que hicimos todos cuando Marco nos sentó en una mesa y nos dijo, che, tengo este proyecto, dale, voy para adelante porque sé que eso va a ser mi carta de presentación. Bueno, la verdad es que quiero hablar por todos a la vez, porque siento que igualmente por fuera de todo, la charla representa mucho también el amor y el cariño que le tienen a la película en todo su transcurso, por fuera de que no la haya visto por el momento, porque la verdad es que esto genera mucha expectativa. Por fuera de que el nombre sea Frágil como Cristal, creo que ustedes reflejan mucho la fuerza y la consistencia, como también ese cariño que le tienen a todo esto, a todo lo que el audiovisual, al compañerismo, al trabajo en equipo,
a la educación pública de donde venimos. Entonces creo que como para redondear y finalizar, Frágil como Cristal creo que va a encontrar ese público que lo va a apreciar porque me gusta también esto de lo que habían comentado anteriormente, de eso de que darle como ese protagonismo también a Montevideo, una ciudad hermosa que ustedes también lograron esa manera de, bueno, buscarle también la belleza y esa construcción de que, bueno, la historia que refleja y hacia dónde va. Entonces está. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Tenemos postales para regalar de la peli por si quieren llevarse. Opa. Quedan acá a mano. Eso, bueno, gracias a ustedes por el tiempo. ¿Cuándo sale? 6 de agosto. 6 de agosto en Cinemateca Cinemateca Sala B. El 10 vamos a tener una función también. El 10. Especial para la Una UTU. función especial para las UTUs. UTUs del país. Supongo que eventualmente les llegará la información. El 9, ¿no? El 7, acá más a ver. El 7 vamos a tener un evento de activación, tipo post estreno de la película. Y hay más cosas que se vienen porque Están la todos idea es como invitados a seguir pasarse por comunicando. ahí, a tomar algo, a evitar un poco también el espacio de instalación que vamos a hacer también de la película, para que vean un poco el proceso, porque también ver un video es poco, o sea, es lindo verlo reflejado, pero también estar, no sé, tocando el vestuario de la película, viendo cosas, confecciones. Uno que está en etapa de formación, está buenísimo poder amigarse con eso. Aparte, cuando uno capaz que no tiene tan definido lo que quiere hacer, dice, esto me gusta, y verlo ahí materializado está bueno. Bueno, un aviso también para los que obviamente saben que el domingo va a estar la proyección de cortos estudiantiles en el FESTA, que va a estar en la sala del experimental. Va a partir de las 4 de la tarde. Vamos a tener también cantina, que toda la cantina que hemos estado realizando, ya sea en el toque hoy, como también en la proyección, sirve más que nada para la financiación de nuestros cortos de egreso, porque como les tocó a ellos, nos toca ahora a nosotros, entonces tenemos que salir adelante. Vamos arriba. Solo una cosa que quiero decir con respecto a los cortos de egreso y demás. Hablo por mí, sé que hablo por Marco y hablo por todos los demás. La gente que está estudiando en la UTU o similares, apóyese en las generaciones de antes. Total, Que estamos todos Las disponibles órdenes. para un consejo, para una ayuda, para dar una mano en lo que sea. Eso sépanlo siempre, porque nosotros también fuimos los de con vergüenza, che, ¿me ayudas? Obvio. Siempre va a haber gente que va a dar una mano, y hoy en día, como egresados, capaz que vamos a ser nosotros, así que sepan eso, que estamos para eso. Totalmente. Muchas gracias. Solo agrego una cosa, nuestro Instagram, Oroboro Films, tienen nuestra página web ahí, boludeces, pero importante tenerlas en cuenta. Gracias. Gracias.